Información de actualidad. Te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica. Una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. Y ahora en este nuevo bloque de GPS de Noticias vamos a dar inicio a esta nueva columna en clave feminista que va a encabezar Julieta Fernández, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juli? Buenas tardes. O sea que quedó el nombre finalmente. Ya está, por supuesto, confirmadísimo. ¿Cómo andás, Juli? ¿Cómo les va, Marcos, Carly, también a Franco? Muchas gracias por la invitación. Y con un tema particular por la fecha del día de ayer, un poco lo habíamos adelantado también en la salida que tuvimos al aire el día de ayer, por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Ayer 28 de septiembre se conmemoró esta fecha y es un día de lucha incluso en aquellos países, concretamente en América Latina y el Caribe, en los que más allá de que sea legal, Argentina es uno de ellos, se sigue luchando para que efectivamente se garantice el cumplimiento de esta ley y que, bueno, la práctica pueda llegar a aquellas personas que así lo requieran. Vamos a hacer, si les parece, una especie de breve radiografía de cómo está la situación en América Latina para después avanzar concretamente lo que ha pasado, ¿no? Desde enero, mediados de enero que se promulgó la ley. Hubo bastantes trabas que, bueno, no llegaron a ser trabas en lo concreto, pero intentos de querer trabar el acceso a este derecho también en muy poquitos meses, solo 9 meses desde que la ley ha sido promulgada, y después ver cómo está la situación en Río Cuarto efectivamente. Primero hablando de la situación un poco a nivel continente, concretamente América Latina y el Caribe, según Reproductive Rights, las compañeras de Pensemos Diverso en la Facultad de Humanas han compartido esta información, así que la citamos porque es un mapa bastante simple, digamos, que ilustra cómo está la situación. El aborto es legal sin condiciones en las primeras semanas de gestación en Argentina, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Guyana Francesa y Guyana. En esos países únicamente sin condiciones en las primeras semanas de gestación. Se permite en algunos países por motivos de salud, por ejemplo Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica. Los países que lo permiten cuando la vida de la mujer está en riesgo, o persona gestante en este caso está en riesgo, Brasil, Paraguay, Chile, Paraná, Venezuela, México y Guatemala. Y hay países en los que todavía está prohibido sin excepción: El Salvador, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam. Eso como para tener una primera impresión de lo que está sucediendo. Seguramente muchos ya sabrán que en Chile se ha dado una aprobación general. En 2 semanas sería una votación en términos particulares y allí se podría obtener la media sanción para ver si después el Senado también lo aprueba. Hay mucha expectativa en el país vecino, también con las compañeras que están llevando adelante este reclamo, pero bueno, también temen que pase lo que pasó acá en principio, ¿no? La primera prueba tuvo también su resistencia. Exactamente. Repasando, si les parece, no sé si quieren detenerse a hacer algún aporte también, pero un poco lo que ha sido desde enero, ¿no? Sabemos que se promulgó el 14 de enero, 10 días después comenzó a regir la ley en todo el territorio nacional. Muy poquito tiempo después, el 3 de febrero, ya hubo el primer amparo que lo presentó el Portal de Belén. Que bueno, ahí hubo unos idas y vueltas también porque lo presentaron acá en Río Cuarto, en el Juzgado Federal concretamente. Después de allí fue remitido al juez federal Ricardo Augusto Fierro, después fue devuelto aquí, bueno, una serie de cuestiones. Finalmente, a principios de julio, bueno, lo que se dictaminó fue que no se le dio, mejor dicho, lugar a este recurso. La justificación en este caso del juez Ricardo Augusto Fierro fue que no estaba planteando ningún caso concreto en donde alguien se pueda haber damnificado. En este caso, ellos hablaban del concepto niño por nacer, es el que utilizaban. Bueno, no, Augusto Fierro no consideraba que hubiese alguien damnificado porque no se planteaba una cuestión concreta para ser más lisos y llanos en este sentido. Pero bueno, sí, más allá de todas estas cuestiones, está bueno recordar que esto no es algo nuevo, digamos, ya venía ocurriendo desde el 2012 en el caso del Portal de Belén, que lo que pedían era que no se aplicara a partir del 2012, que fue que la provincia, el Ministerio de Salud Provincial, se adhirió a la guía de procedimiento para atender, en este caso, los abortos no punibles. Recordemos que desde 1921 el aborto era legal en algunas condiciones específicas, en caso de violación, en caso de que la salud, digamos, de la persona gestante lo requiriera.
Bueno, en esos casos, recién en 2012, digamos, la provincia aprobó una guía de procedimiento para atender estos casos. Allí empezaron las trabas, ¿no?, del portal de Belén. Hubo un fallo en la Corte Suprema, el muy conocido fallo FAL, que se expidió y pidió, bueno, justamente que Nación y provincias implementen protocolos hospitalarios. Si bien la provincia tenía esta guía para poder abordar estos casos, desde entonces hubo bastantes trabas de parte del portal de Belén a partir de amparos judiciales y demás cuestiones. Durante 7 años no se pudo acceder justamente por esta cuestión y fue en 2019 que el Tribunal Superior de Justicia denegó este recurso que había sido utilizado por el portal de Belén. Ahí ya tenemos un poco las trabas que ya se venían, en este caso con la interrupción legal del embarazo, que ya era ley hace bastante tiempo, y ahora, bueno, ya era de esperarse que hubiera una resistencia rápida. Como decimos, 24 de enero comenzó a regir la ley y ya el 3 de febrero se había presentado el amparo. Y es un poco, bueno, esta cuestión que ya habíamos adelantado un poquito ayer, la lucha sigue justamente por eso, para que no se nos arrebaten los derechos conquistados, que por suerte en este último tiempo, digo desde enero hasta acá, toda medida judicial que se haya intentado interponer, por ejemplo hay datos de Amnistía Internacional que dicen que en Argentina hubo 35 de estos amparos o acciones que buscaban suspenderla, 19 ya fueron declarados inadmisibles, hay 7 en trámite, pero bueno, no obstante, nada de eso tuvo ningún impacto, ninguno de estos días que transcurrieron del 2021 para que esa ley no sea aplicable. Ya quedó más que claro que es constitucional, ha sido aprobada por ambas cámaras, digamos, eso ya es una cuestión bastante saldada, pero todavía sigue habiendo, por lo menos a partir de la vía judicial, intentos de frenarla, más allá de que en términos reales no ha sido así. Eso como para hacer el repaso de lo que ha ocurrido acá, y también porque uno de esos amparos había sido presentado acá en el Juzgado Federal de Río Cuarto. Y en la ciudad, bueno, acá ya viene por ahí la cuestión un poco más en el territorio, y de lo que se está viendo es que el 5 de febrero, también poquitos días después de que haya comenzado a regir la ley 27.610, el Instituto Médico lanzó un comunicado asegurando que el 100% de sus profesionales de ginecología adherían a la objeción de conciencia. Entiendo que hay colegas también que preguntaban esta cuestión, y bueno, lo que decía en este caso el director médico Mario Piastrellini era que no era una decisión institucional, sino que individualmente cada médico así lo había planteado. No obstante, yo creo que acá hay una cuestión de interpretación. Charlando con abogadas feministas también, lo que advertían es esto, que hay varias diferencias de lectura. Hay quien dice, bueno, con tal de que se garantice la derivación ya está, y otras personas que consideran, no, aunque sea un profesional debiera poder garantizarla. Eso ya, digamos, es una cuestión que en el ámbito privado, sabiendo que, por ejemplo, hay un estudio de la consultora Lefar de Gonzalo Luján, que el año pasado hablaba de que el 70% aproximadamente de las personas de Río Cuarto acuden al sistema privado, digamos, para tener asistencia médica. Entonces es de esperarse que recurran a este ámbito, y ya el hecho de que haya sacado un comunicado del instituto, me parece que, más allá de que ellos digan, bueno, pero vamos a garantizarte una derivación, bloquea un poco esa posibilidad. Me parece que si una persona quiere solicitar la práctica, directamente no va a ir, ¿no? Ya hay un comunicado así que te hace descartar la institución. Sí, que sienta precedente para que otras instituciones privadas también repliquen el mismo accionar, digamos. Exactamente, Carly, es lo que pasó 3 días después con el Policlínico San Lucas. Justamente 8 de febrero, en una entrevista que le hicimos aquí en el programa Así Son las Cosas, al director médico Eduardo Matos nos decía eso, que el 100% del personal del área de ginecología adhería a la objeción de conciencia, que lo que sí tenían que hacer era aceitar por ahí los mecanismos de derivación. Pero bueno, eso por lo que tenemos entendido también consultando a organismos como la Defensoría del Pueblo, el área de género, lo que se advierte es eso, ¿no? Que por ahí la derivación no tiene que ser únicamente, bueno, anda al sistema público, anda al centro de salud. Tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber información, tiene que haber un compromiso de garantizar que, bueno, esa persona pueda acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Se sabe, perdón Juli, sí, ¿se sabe cómo son esos procesos de derivación? Porque quizás una de las estrategias sea alargar, ¿no? Dilatar el proceso hasta que se llegue al plazo que permite la ley. Claro, la ley lo que establece justamente es que las derivaciones no tienen que tener dilaciones, tienen que ser, digamos, de una manera responsable, sin
perder tiempo, sin dilatar el proceso y por supuesto sin ningún juicio de valor moral ni nada, intentando que la persona cambie de opinión o esas cuestiones, sino que simplemente acompañar desde una cuestión un poco más responsable, si se quiere, comprensiva, empática. De hecho es lo que establece también cuando leemos, digamos, el texto de la ley 27.610, eso es lo que establece allí. La objeción de conciencia, hay que aclarar esto también, tiene que ser en el caso de que el profesional así lo decida, porque está bien, es su derecho declararse como tal, pero tiene que ser en todos los ámbitos, no puede ser objetor en el ámbito público y no en el privado, y viceversa. Bueno, hay varias cuestiones ahí a tener en cuenta. Eso que consultabas, Marcos, lo que he podido averiguar es que en algunos casos sí, te dicen, bueno, el que lo está garantizando en este caso en la ciudad es el centro de salud y el hospital, pero bueno, no hay una cuestión de dar información, eso es lo que más se advierte, no se da información. No se advierten tampoco, y esto no solo en Río Cuarto, sino a nivel país, lo advirtió también Amnistía Internacional, no se advierten campañas, digamos, parece que es algo que de lo que no se habla, ¿viste? Es como, bueno, ya está la ley, pero vas a tener que vos de alguna manera ser autodidacta y ponerte a buscar y demás, y sabemos que no todos tienen los mismos recursos y el mismo acceso a información, no todas las personas gestantes, así que bueno, es una lucha también, por eso es que a veces se advierte que hay consultas en la Defensoría del Pueblo. Bueno, lo que hizo interesante el municipio es no es una aplicación concretamente, sino que es una pestaña allí en el sitio web oficial, donde bueno, se pueden hacer consultas a través de allí, se puede solicitar el turno, digamos, hay cuestiones que facilitan bastante, pero eso por un lado, y algunas obras sociales que tampoco todavía cubren la práctica, es algo que dificulta bastante. Clínica del Sud, tengo que decir que al menos hoy, es la información que tenemos, hay un médico que garantiza la práctica de todos los nosocomios privados que pudimos averiguar, lo que me pareció bastante interesante porque a principio de año parecía que todos iban a ser objetores, y ahora con la info actualizada sabemos que hay un doctor que garantiza la práctica, que la realiza, no es que deriva, sino que la realiza, así que bueno, eso también es algo, me parece interesante destacar. Por esto que les comentábamos anteriormente, si la mayoría de las personas en Río Cuarto tiene obra social o accede o acude, mejor dicho, al sistema de salud privada, está bueno saber que hay un médico, pero de todos los nosocomios privados que sepamos de uno, puede que haya más, pero esa es la información que tuvimos por lo menos hoy, habla de cómo está la situación también. Desconozco en el caso de la neoclínica, apenas comenzó a estar vigente la ley, sabíamos que en principio no todos los profesionales eran objetores de conciencia, no sé cómo se está aplicando en este momento. Lo que sí les voy a deber es el sanatorio privado, que bueno, no tuve información del director médico todavía, pero es en líneas generales, porque lo planteó también el municipio, están recibiendo toda la demanda casi siempre el centro de salud y el hospital, porque no lo están garantizando en su gran mayoría los profesionales de salud del ámbito privado. Y en el ámbito público sí, eso es lo interesante, o mejor dicho, lo que se esperaba a partir de que la interrupción voluntaria del embarazo sea legal, era tener datos concretos, precisos, para también romper con algunas cuestiones que decían a partir de que se legalice van a salir todas semanas a abortar y demás. Bueno, no ha sido así, digamos, desde que entró en vigencia la ley, hubo acá en Río Cuarto, a partir del sistema público de salud, 124 procedimientos, 1073 en todo el territorio provincial, y hay 29 en marcha, en este caso, en la ciudad de Río Cuarto. Esa es información que le ha dado el subsecretario de Salud, Isaac Pérez Villarreal, también en el marco de la conmemoración, ¿no?, del 28S, también es la información que ha hecho pública la municipalidad. Cuando no se puede llevar adelante por alguna cuestión una interrupción voluntaria medicamentosa a partir de misoprostol, lo que se hace es derivar al hospital. Pero bueno, están trabajando en articulación centro de salud y hospital. Lo que sí se planteó ayer en el pañuelazo que se llevó adelante con integrantes del colectivo Ni Una Menos, también de la red de profesionales por el derecho a decidir y otras organizaciones, la colectiva también es otra de ellas, presentaron una nota, entendemos, también al municipio, y se planteaba es que, por ejemplo, un solo dispensario, es lo que advierten las militantes y quienes trabajan en territorio acompañando también a personas que deciden abortar, un solo dispensario de todos los que hay es el que estaría garantizando la práctica. Es decir, habría que venirse hasta el centro para tener asegurado, o salvo ir a un dispensario puntual o ir al centro de salud o al hospital para que se pueda garantizar. Y eso, si bien es mucho mejor que lo que teníamos antes, que era ninguna garantía, hay personas que bueno, todavía no pueden acercarse hasta el centro de la ciudad, y es un impedimento es una barrera muy grande, digamos, que no esté en los dispensarios, o que en la mayoría de los dispensarios de la ciudad, por lo que plantearon concretamente, voy a citar aquí a la presidenta del Consejo Municipal de Género, Antonella Manzotti, que no son todos los dispensarios municipales los que están
están garantizando la práctica por una cuestión, bueno, de objetores de conciencia que hay en cada uno de esos dispensarios. Así que bueno, en líneas generales esa es un poco la situación que tenemos en Río Cuarto. Yo, más allá de la cuestión que les mencionaba recién de las clínicas privadas, me parece que hay que hacer mucho hincapié, y es lo que plantea, por ejemplo, Amnistía Internacional para el país, pero me parece que podría bajarse un poquito acá a la ciudad de Río Cuarto, es la información que sea un poco más accesible. Bueno, por supuesto, evitar el tema de las demoras. Desde Amnistía advierten que todavía para las derivaciones hay profesionales que están demorando, y eso no podemos tomarlo a esta altura del partido como algo inocente, sino que ya lo hemos visto en su momento con la ILE, que cuando se tenía que garantizar en casos de violación o en caso de niñas que habían sido abusadas, muchas veces era a propósito que se retrasara la aprobación de la práctica para que, bueno, efectivamente las niñas, muchas de ellas víctimas de abuso sexual intrafamiliar, tuviesen que ser obligadas a parir. Era eso lo que ocurría. Bueno, las demoras siguen ocurriendo, no sé si a esa escala, pero digamos es algo que Amnistía Internacional sigue advirtiendo. También el mapa desigual y selectivo, digamos, de los centros que lo garantizan, lo que acá decíamos del centro de salud. Hay que venirse hasta el centro para que se te garantice la práctica o irte al hospital. Y la falta de campañas públicas de información también. Así como hay campañas públicas contra el COVID-19 y demás, no se ve, pareciera, y a mí me da la sensación que hay una cuestión, no sé si electoralista o algo por el estilo ahí, pero hay que acordarse también que muy poquitos días después, creo que fue en el mes de marzo, de que el municipio diera la información de que ya estaba comenzando a implementarse la IVE, hubo un escrache, digamos, así unas bolsas macabras, digamos, ahí en la puerta del Palacio Municipal, también en otras entidades de salud, escrachando al municipio, en este caso, hay que decirlo, por nada más y nada menos que cumplir la ley, es la obligación que tiene poder garantizar esta práctica. Así que me parece que como un poco a modo de conclusión podríamos pensar eso, ¿no? Más allá de que hay, inclusive también pensándolo en los medios de comunicación, que más allá de estas fechas puntuales tratemos de alguna manera hablar un poco más y sacar ese tabú que un poco se fue por el tema de que ahora es legal, pero sigue estando, ¿no? Sigue siendo un tema que cuesta que se hable salvo en ocasiones puntuales. Es cierto eso. Lo charlábamos ayer, Juli, respecto de la ESI. Tenemos una larga tradición en la Argentina de, la aprobamos a la ley, pero no la reglamentábamos o cuesta hacerla cumplir. En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, vos, en tu consideración, ¿pensás que se puede retroceder con otro esquema parlamentario, con otras fuerzas políticas, con otra correlación de fuerzas? Espero que no, porque los derechos consagrados ya son tales, pero sí me parece, más allá entiendo que me preguntabas en cuanto a la gente que pueda llegar al Congreso, las fuerzas políticas que puedan tener un poco más de fuerza en ese sentido. No creo que pase por ese lado, sí creo que en el caso de aquellos gobiernos que puedan o que no prioricen en cuestiones de salud pública, se va a empezar a ver. Ya se empieza a ver en algunos lugares en los cuales inclusive los anticonceptivos cuesta que lleguen a ese lugar. Por ejemplo, también la ex concejala Patricia García había dicho puntual a principios de este año que cuando había llegado un stock de misoprostol que había enviado Nación a Córdoba, todavía Río Cuarto no había llegado. No sé si era por alguna cuestión de logística o lo que fuese, pero digo, hay cuestiones más. Temería un poco más si los poderes ejecutivos no llevan adelante las cosas que tienen que hacer en cuanto a garantizar el acceso a anticonceptivos, en este caso, el misoprostol y demás, y de alguna manera ayornan el sistema público de salud para que esto se pueda garantizar. Ahí es donde pondría un poco más el foco. Sí entiendo lo que vos decís, puede que presenten proyectos estas fuerzas políticas más reaccionarias o de extrema derecha que pueden llegar a tener lugar en el Congreso. Lo vimos y lo charlamos el otro día con Milei, con el porcentaje que obtuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no, para personas puntualmente como Milei no creo que le interese esta cuestión, es más de la economía, su perfil, pero digo, si alguien intenta proponer, entiendo que en su momento alguien había propuesto, no recuerdo quién era el diputado o diputada en cuestión, un proyecto, por ejemplo, para prohibir el lenguaje inclusivo, algo así. Creo que son cuestiones que son para la tribuna, digamos, ni siquiera sé si llegan a tratarse en el recinto, pero las hay y son de alguna manera, y hay que ver, me parece también que tanta voz se le da. Los medios de comunicación hegemónicos un poco tienen que ver en esto, no los estoy haciendo del todo responsables, pero cuando se enaltecen más esas voces que las que tienen que ir en pos de exigir que se cumpla un derecho ya consagrado, me parece que, algo nos está diciendo. Y en cuanto a la educación sexual integral, también había algo que planteaba Amnistía Internacional, era seguir, también
pujando porque haya acceso a todos los anticonceptivos. Sabemos que no basta solamente con un solo método, bueno, que hay personas que pueden estar precisando de otros, sigue faltando eso, más allá de que esté este lugar común de que, bueno, todos tienen esta idea que no es tal, de que todos tienen acceso a internet y pueden hacerlo. En realidad creo que, bueno, lo que decíamos, con muchos derechos hay que seguir pujando para que se cumplan. Lo mismo también con la ley de identidad de género. Ahora que hubo elecciones hace poco, muchas personas que todavía no habían cambiado, digamos, su nombre en el DNI, no estaba el cambio registral, pero de alguna manera advertían a las autoridades de mesa, bueno, que no lo mencionen por ese nombre. Bueno, ya es una cuestión que se empezó a charlar un poco más. Me parece que por ahí los medios alternativos empezaron a ponerlo un poco más en agenda, que hay un artículo dentro de esa ley que dice que hay que respetar la identidad de las personas más allá de si hicieron el cambio registral en el DNI o no. Así que bueno, creo que la IVA es una más, es un poco más reciente y creo que la lucha tiene que ser con un poquito más de fuerza inclusive, porque hay mucho camino por recorrer todavía. En clave feminista, Julieta Fernández nos ha ilustrado hoy un poquito más todavía de lo que es la radiografía del primer año con aborto legal. Juli, muchas gracias por haber venido, te esperamos el miércoles que viene. Muchas gracias, Carly, Marcos y Franco, y sí, nos vemos el miércoles que viene. Dale, Juli, nos vemos. Pasó por el aire de GPS de Noticias la comunicadora social Julieta Fernández, quien es nuestra columnista de los días miércoles en justamente la columna En Clave Feminista. El tema del día de hoy, radiografía del primer año con aborto legal. Por la enredadera. Esto es GPS de Noticias, segunda edición.